vamos a empezar ahora a hablar de la unidad del sistema nervioso. Vamos a conocer todo lo que es la formación del sistema nervioso, desde lo que dejamos nosotros, el disco germinativo trilaminar, hasta que vamos a formar el sistema nervioso autónomo y periférico que ustedes ya conocen. En este capítulo vamos a hablar, en este tema vamos a hablar del tubo neural, cómo formamos ese tubo neural. Y vamos a utilizar unos elementos que ustedes quizás ya conocían y vamos a repasar. Y vamos a darle sentido a unas cosas que vimos nosotros cuando en el primer parcial hablábamos de disco germinativo trilaminar. Recordemos nosotros que esto es una vista superior de este disco germinativo, donde hacia este extremo veíamos era el pedículo de fijación, y yo si hacía este corte aquí transversal, pues yo iba a ver esto que tenemos aquí de frente. Y este es el disco germinativo. ¿Cuál tenemos aquí? Tenemos el disco germinativo trilaminar, donde teníamos la formación del ectodermo, que por influencia de la notocorda, ese ectodermo se iba a transformar en neuroectodermo. Tenemos el mesodermo intraembrionario y por debajo teníamos al endodermo propiamente dicho. Ese ectodermo que era influenciado por la notocorda, que se nos está transformando en neuroectodermo, iba a evolucionar, iba a engrosarse, y eso lo llamamos la placa neural. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso empieza a la tercera semana del desarrollo, en la etapa del disco germinativo trilaminar, como un engrosamiento del epiblasto, situado por delante del nudo primitivo o nudo de Hensen, ¿sí? Y a ese engrosamiento lo vamos a llamar la placa neural. Es el primer esbozo. Este engrosamiento es inducido por el desarrollo de la notocorda. Ya nosotros vimos eso cuando veíamos el disco germinativo. Y esto genera este nuevo tejido que se llama un neuroectodermo, que se engrosa para formar la placa neural. Y de a partir de este neuroectodermo se van a formar todas las estructuras del sistema nervioso, tanto central como el sistema nervioso periférico, directa e indirectamente. Y ya vamos a ver después por qué. Estos cuadritos lo que nos quieren recordar es que el sistema nervioso no es que apareció porque quiso aparecer y en el momento que él quiso aparecer. Esto se está presentando por la activación e inhibición en las funciones de una serie de estructuras de señales químicas, de marcadores, donde este ectodermo superficial, al aparecer el BM4, que es un señalador que inhibe el sistema nervioso, al bloquear a este señor se van a activar estas moléculas que van a formar la cresta neural, la célula de la cresta neural. La notocorda va a producir una serie de sustancias. Vamos a, por ejemplo, el SHH va a producir una estimulación del entorno superficial para que se forme la placa neural. Esta placa neural va a producir los genes PAS3 y PAS7, y esto va a producir la estimulación de la formación de la placa del techo y las placas alarias. No me interesa que se lo aprendan todos, sino que entiendan que es gracias a una serie de marcadores y de señales químicas que se va a producir el desarrollo del tubo neural. Este SHH va a actuar directamente, vean que esto lo hace indirectamente, va a actuar directamente sobre la placa neural para que se desarrolle la placa del piso, y esto va a estimular la formación de la placa basal. Vean que aquí se forma placa basal y las placas alarias, y ya vamos a ver qué función van a tener esta señora. Todo esto se lo estoy mostrando para que vean que no es tan sencillo, y esto es simplemente un ejemplo de los marcadores genéticos que existen para que se desarrolle esto. Este esquemita, que está tomado del libro de Carson, me está diciendo cómo la notocorda produce SHH, que va a actuar sobre la placa neural. Esto va a estimular una cascada de sustancias que van a producir la formación de las futuras crestas neurales. Y miren cómo esto va a estimular el cierre de esa placa, va a formar un canal. Este canal se va a cerrar, se van a unir sus extremos gracias a esta sustancia BMP para formar el tubo neural. Y la activación de estos genes, por ejemplo el PAS3 y el PAS7, va a formar las placas alares, que van a estar en la región dorsal. Y el PAS6 y el SHH van a formar las placas basales. Recuerden que las placas basales en la médula espinal van a tener que ver con el sistema motor y el sistema
así se van a desarrollar estos señores. Vamos entonces a recordar esto. La notocorda va a estimular la formación de la placa neural. Esta placa neural se empieza como a deprimir, sus bordes se empiezan a engrosar, se elevan y van a formar los pliegues neurales. Y esto lo vamos a llamar surco. Este surco, después estos pliegues neurales se van a acercar, se van a cerrar y van a formar un tubo. ¿Por qué un tubo? Porque tiene una parte interna que es hueca. ¿Cómo es el cierre de estos pliegues? El cierre de estos pliegues va a ocurrir a la altura del séptimo somita, del cuarto y séptimo somita, es decir, aquí en la futura región cervical. No ocurre en la región craneal directamente, sino en esta zona. Y va a ser como si agarráramos el sistema de cremallera, le dicen ellos, nosotros le llamamos cierre. En la cremallera, donde un extremo se dirige hacia la región craneal y un extremo se dirige a la región caudal, hasta el extremo más caudal. Entonces, si yo agarrara esa cremallera aquí, la deslizo hacia acá y la deslizo hacia abajo, por supuesto, ¿cuál de los dos extremos se cierra primero? El extremo que se va a cerrar primero es el extremo craneal porque es el que más corto, y el último en cerrarse es el extremo caudal. Este orificio que va quedando y que cada día se va cerrando menos, a ese señor lo vamos a llamar neuroporo. Un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El primero en cerrarse es el neuroporo anterior, que ocurre más o menos entre el día 25-26 del desarrollo, y el neuroporo posterior se cierra 2 días después, es decir, el día 27-28 aproximadamente. ¿En cuál de los dos extremos existe más riesgo de anomalía congénita? Pues en el neuroporo posterior. ¿Por qué? Porque es el que tarda más en cerrarse. O sea, tiene 48 horas de chance de que un factor nocivo, un factor teratógeno, actúe sobre ese tubo neural y me provoca una anomalía caudal, mientras que el otro se cierra más temprano. Por eso la anomalía del tubo neural más frecuente, ¿cuál es? La espinal bífida inferior. ¿Por qué? Porque ya saben, porque es la que tarda más en cerrarse ese neuroporo. Y aquí lo vemos cómo se está produciendo este cierre. Un esquemita muy sencillo que me explica todo esto. A la tercera semana vemos como la placa neural se empieza a plegar, forma el surco neural, aparecen los pliegues neurales y en el borde de estos pliegues empieza a aparecerse y a cerrarse y a fusionarse. Pero vean cómo estos pliegues se empiezan como a separar, un paquete de células de estos pliegues neurales se empieza a separar y a lo que se separa se cierra y se forma el tubo. Estas células se separaron y de estas células se van a formar la llamada cresta neural. Muy importante, y los textos ya hablan de la cresta neural como la cuarta capa germinativa, porque gracias a estas células de la cresta neural se van a formar múltiples tejidos que si hay alguna alteración de estas crestas neurales, pues vamos a tener anomalías muy graves. Ya eso lo vemos en la próxima clase. Y aquí vemos el tubo neural cerrado. ¿Quién es esta? La notocorda. Pero hemos visto que si ustedes retroceden en las imágenes, van a darse cuenta de que esa notocorda, que antes la veíamos muy grande, ahora la vemos como que cada vez más pequeña, porque ya cumplió su función. ¿Cuál es la función principal de la notocorda? 2. Uno es el eje primitivo del disco. Y ya este disco va a empezar a cerrarse y formar un cilindro. Entonces ya cumplió una de sus funciones. Y su segunda función más importante es la inducción para el desarrollo del neuroectodermo, del ectodermo y del neuroectodermo. Y ya lo hizo, la notocorda debe empezar a desaparecer. Y este tubo neural va a tener un agujero, un espacio en su interior, y eso lo vamos a llamar agujero ependimario. Y aquí estamos viendo que el resto del ectodermo, que no fue influenciado, no recibió la influencia, el efecto de la notocorda, va a cerrarse y va a formar lo que llamamos el derme-ectodermo, que se va a formar en la epidermis. El tubo neural se cierra en sentido craneal y caudal, dejando un orificio en la región craneal y en la región caudal que lo vamos a llamar neuroporo. Un neuroporo anterior, un neuroporo posterior. El neuroporo anterior se cierra alrededor del día 25-26 y el posterior se cierra el día 27-28. Y la razón es ¿por qué? Porque el inicio del cierre y formación del tubo neural ocurre en la región cervical, a la altura del cuarto y séptimo somita, y por lo tanto el extremo craneal está más cerca que el extremo
caudal. Al final del primer mes, es decir, a la cuarta semana de vida intrauterina, el sistema nervioso está formado por un tubo alargado que tiene dos porciones, una región craneal ensanchada que le vamos a llamar el encéfalo y una región caudal estrecha que le llamamos médula espinal. ¿Qué va a pasar? Y esto es simplemente un recordatorio para ustedes. Pues la región del encéfalo, que es la región que se va a dilatar para formar las vesículas cerebrales, va a hacer que ese disco, que era plano, se empiece a encurvar y para producir el plegamiento longitudinal. Recuerden eso, pues, del disco trilaminar. Se va a plegar hacia la región craneal, entonces el disco que era plano se tiene que plegar para seguir creciendo dentro de un envase que es relativamente rígido y se va a producir el plegamiento craneal y el plegamiento caudal. Por otro lado, y ustedes lo vieron también cuando vieron óseo muscular, vieron que gracias al crecimiento de los somitas se produce el plegamiento lateral para producir y cerrar la pared del cuerpo por delante, y entonces adquiríamos el cuerpo cilíndrico, que es lo que nos diferencia el periodo preembrionario del periodo embrionario. Neuroendocrino. Si yo viera desde arriba una toma superior a ese disco que se está plegando, ese neurotodermo, esa placa que se está fusionando, yo vería esto, un neuroporo ensanchado, porque recuerden que es la futura región cefálica, un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Esta sería entonces la futura región de la médula espinal, porque no se dilata, y esta es la futura región del encéfalo, porque es la región craneal que se dilata. Y vemos cómo este neuroporo se encierra primero el neuroporo posterior. ¿Quiénes son estos cuadritos que están a los lados? Ya conocidos por ustedes, son los somitas, que son los que van a diferenciarse, esclerotomas, dermatomiotomas, y ahí se van a formar entonces la columna vertebral que ustedes ya conocen muy bien. La región craneal entonces se empieza a dilatar. Se dilata para formar el encéfalo primitivo, que se va a obtener tres dilataciones. Estas dilataciones las vamos a llamar vesículas cerebrales primarias. Estas vesículas cerebrales primarias que aparecen al final de la tercera semana son tres. En sentido cráneo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo, o anterior a posterior, prosencéfalo. Entonces, el primer encéfalo, el que está por delante. Mesencéfalo, el encéfalo del medio. Rombencéfalo, el encéfalo que tiene forma de rombo. Eso es lo que significan esas tres palabras. Tercera semana, final de la tercera semana, tres vesículas. Si yo lo veo de una imagen muy geométrica, yo vería esto. En realidad esto no está así, no es que está parado recto y tres. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Por qué? Porque tiene forma de rombo. Vean que tiene unos bordes. ¿Qué está aquí abajo? La médula espinal primitiva. ¿Qué va a pasar? A la quinta semana, 5, van a aparecer las vesículas cerebrales secundarias. ¿Y cuántas vesículas cerebrales secundarias son? 5. Tercera semana, 3. Quinta semana, 5. ¿Ya? ¿Cuándo aparecen las vesículas cerebrales secundarias? Ustedes dicen, no se acuerdan. No se recuerdan cuándo aparecen. Pero entonces, las vesículas cerebrales secundarias son 5. ¿Cuándo aparecen? A la quinta semana. Entonces, ¿qué sucede? Que el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo no se divide, sigue siendo igual. Y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El más caudal es el mielencéfalo, que significa encéfalo de la médula. Y eso lo conocen ustedes como, en criollo sería bulbo raquídeo. Es el raquis dilatado. Por eso se llama bulbo raquídeo, porque es raquis dilatado, que ya ustedes conocen por anatomía. Si seguimos con el dibujo geométrico aquel que vimos, a la final de la tercera semana teníamos estas tres vesículas y estas se van a dividir para formar el telencéfalo y el diencéfalo a partir del prosencéfalo. Miren que mantienen casi el mismo color. El mesencéfalo se mantiene igual.
igual, y el romboencéfalo se forma el la parte superior del rombo va a ser el metencéfalo y la parte inferior del rombo va a ser el mielencéfalo. Cuando estos señores no son rectos, ellos están desarrollándose recuerden que están creciendo en una estructura inicialmente plana y ahora se está volviendo cilíndrica, pero el tubo neural crece más rápido que el cuerpo del bebé y por lo tanto para seguir creciendo, ¿qué hace? Se dobla, se pliega, entonces va a presentar esa forma que nosotros la ven ustedes. Y entre las vesículas cerebrales van a aparecer unas curvaturas. Van a aparecer unas curvaturas que van a tener en sentido ventral y otras en la región dorsal. Hay dos curvaturas, las dos primeras van a aparecer son de concavidad ventral, es decir, que están en la parte más anterior de ese encéfalo en desarrollo. Una curvatura cefálica o mesencefálica. Yo uso más este término, la curvatura mesencefálica, para ustedes porque de una vez les dice a ustedes más o menos dónde está ubicada. La curvatura mesencefálica de concavidad ventral está ubicada ¿en dónde? En el mesencéfalo. Aparece a la tercera final de la tercera semana del desarrollo. Y aparece la curvatura cervical. Ya también le está diciendo dónde está ubicada. Está ubicada en la unión del romboencéfalo con la médula espinal y aparece a la cuarta semana. ¿Por qué? Porque él era así, pero recuerden que necesita estarse doblando para poder encajar en esa caja de cartón. Yo le pongo lo siguiente: ¿cómo puede usted meterse en una caja de cartón? Para usted meterse en una caja de cartón tiene que doblarse. ¿Por qué? Porque usted es más grande que la caja de cartón. Si usted mete un niño de 1 año en una caja grande de cartón, de repente el niño entra parado. Pero si mete un niño de 3 años, pues el niño se dobla un poquito. Si usted mete un niño de 5 años, ya empieza a doblar la rodilla. Y si se introduce usted, que es un adulto ya, pues va a tener que doblarse bastante para entrar en esa misma caja de cartón. Eso es lo que pasa con las vesículas cerebrales. Que para poder entrar en esa caja, que en el futuro, ¿quién va a hacer esa caja? El cráneo, necesita doblarse. Repetimos entonces las curvaturas de concavidad ventral. La primera en aparecer es la mesencefálica, que está a nivel del mesencéfalo, y la segunda es la cervical, que aparece a la cuarta semana del desarrollo. Y estas son estas que están aquí, ¿ven? Aquí tenemos el prosencéfalo, aquí está el mesencéfalo y aparece entonces la curvatura cefálica o mesencefálica. Y como esto se tiene que seguir doblando, aquí entre la unión del romboencéfalo con la médula espinal primitiva aparece la curvatura cervical. Esto no es suficiente y se aparece una tercera curvatura. En segundo lugar, con la formación de las vesículas cerebrales secundarias, aparece una tercera curvatura. ¿Cuándo aparece esta curvatura? Si aparece con las vesículas cerebrales secundarias, aparece a la quinta semana, que es la curvatura pontina. Aparece entre el metencéfalo y el mielencéfalo a la quinta semana, y esta curvatura es característica de los humanos porque el encéfalo se ha desarrollado más. En la curvatura pontina, ¿quién va a estar a nivel de ella? Va a estar el cerebelo, que es un elemento que se desarrolla en gran cuantía en nosotros. Y aquí la vemos, curvatura de concavidad dorsal, y aparece entre el metencéfalo y el mielencéfalo, y la curvatura pontina. Entonces, ¿cuáles son las curvaturas? La cefálica, que aparece a las finales de la tercera semana, la cervical, que aparece a la cuarta, y la pontina, que aparece en la quinta semana. Ya nombramos las 5 vesículas cerebrales que